Hola, ¿qué tal? Es siempre una gran alegría poder encontrarnos con usted a través de una nueva edición de Nexos. Si es la primera vez que nos sintoniza, le cuento que tenemos más de 14 años de dedicarnos a promover la inclusión y celebrar la diversidad humana. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Le acompañaremos la siguiente media hora. Más adelante, en nuestra entrevista de fondo, estaremos conversando con Fernando Morales sobre la ampliación del horario de atención del Hospital de Geriatría y Gerontología. Pero antes, conoceremos a un nuevo personaje de oro. En esta sección reconocemos a personas adultas mayores destacadas en diversas áreas. Hoy es el turno de conocer a un distinguido músico. Se trata de César Hernández. Acompáñenos a conocer su historia. El piano de don César Hernández está un poco desafinado, pero su gusto y su talento para la música están más afinados que nunca. Al director de la banda de Heredia, a quien algunos llaman una leyenda, lleva toda la vida enamorado del ritmo. Mi casa era una casa donde había música todos los días. Mi papá era músico, era guitarrista, compositor. Se reunían los músicos de la provincia, que teníamos una orquesta, y había tertulia todas las tardes. Entonces ya yo tocaba guitarra desde que estaba en la escuela y hacíamos un dúo ahí con mi papá, y esto que los músicos lo pedían, y entre tertulias y música, y se hablaba de los bailes que organizaban, que tenía que tocar la orquesta, matrimonios, cumpleaños, todo tipo de fiesta, y ahí fui yo adquiriendo más o menos, por lo menos de oído, conocimientos, y ya mi papá me llevaba a la orquesta como guitarrista. Además de tocar en orquestas, don César tocó marimba, guitarra, mandolina y trompeta. Estudió piano y violín en el Conservatorio Nacional, fundó la Orquesta de Heredia, fue profesor de música y desde 1967 es el director de la banda de conciertos de Heredia. En 1967 se abrió un concurso en Costa Rica para nombrar director sustituto a don Ricardo Pérez, que era el director de la banda de Heredia. Por supuesto, yo estaba estudiando en el conservatorio y me animaron. Yo no quería. Mucha gente en Heredia me animaron. Usted tiene mucho, está en una banda y usted es músico aquí, músico allá. ¿Por qué no participa en ese certamen? Me animaron tanto que por fin me animé y participé en el concurso, y a Dios gracias lo gané. Eran candidatos de todo el país, ¿verdad? Y entonces, a partir de 1968, asumí la dirección de la banda Heredia, hasta la fecha. Aunque una vida rodeado de sonidos fuertes afectó la audición de don César, el uso de un audífono le permitió continuar con su trabajo, que al día de hoy incluye más de 200 arreglos, múltiples composiciones, himnos para escuelas, canciones para su familia e incluso una pieza declarada Patrimonio Histórico de Heredia. En estos 40 y resto de años he escrito unos más de 200 arreglos, y tengo también mis propias composiciones. Una fue declarada Patrimonio Histórico de la provincia por la municipalidad, se llama La Leyenda del Viejo Fortín. Mitad cuento, mitad historia, mitad leyenda, pero cosas que sucedieron ciertas. El mes de febrero de 2017, tras 68 años de formar parte de la banda de Heredia, esta municipalidad nombró a don César como ciudadano distinguido del cantón.
Aunque a él le preguntan constantemente cuándo se va a pensionar, don César asegura que la jubilación no está entre sus planes y que espera dar conciertos durante toda su vida. Algo de lo que me ha hecho mantenerme es el apoyo del público, que ha sido pero increíble toda la vida con mis programaciones. La banda ocupa el primer lugar en el gusto de todas las aficiones por la música de las bandas. Esto porque no lo digo yo, sino que en las encuestas anuales en el ministerio siempre sale como la más escuchada, la de más público y la que gusta más los programas, con perdón de los demás directores de las bandas. Hay dos grandes cosas de las que he disfrutado muchísimo, la música y el deporte. Yo jugué fútbol desde mosquitos infantiles, en terceras y en segundas divisiones, y una vez que ya desaparecían las canchas, todo eso, entonces me dediqué a correr maratónicas y ha sido una locura para mí el deporte, y la música es mi pasión por la que vivo y por lo que existe a la par de mi familia y lo que más quiero, ¿verdad? Gracias a don César por compartirnos su historia. Recuerde que usted puede repasar esta semblanza de personaje de oro, así como todos los contenidos de Nexos en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como Nexos TV. Y ahora, tal cual lo anunciamos al inicio del programa, daremos a conocer los cambios que está enfrentando el Hospital de Geriatría y Gerontología del Banco Cervantes. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que su director, el doctor Fernando Morales, nuestro invitado de hoy? Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, claro. Contarle a la gente, doctor, cuáles son estos cambios que se van haciendo necesarios y a raíz de qué características de la población que también cambia y sus necesidades van cambiando con ello. Entonces, ¿cuál es el contexto de las necesidades de atención en salud para la población mayor de Costa Rica? Bueno, como usted muy bien lo dijo, la población está sufriendo cambios y cambios importantes, no solo en la parte demográfica de los grupos de personas mayores de 60 años, sino también en la presentación de las enfermedades, o sea, la epidemiología de las enfermedades que se están presentando. Son enfermedades que uno podría decir son las mismas, pero no son tan las mismas. Son las mismas en cuanto a que la génesis de ellas son muy similares, como las enfermedades crónicas de la diabetes, de la hipertensión, de las cardiopatías, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en crónicas, ¿verdad? Pero después están los síndromes geriátricos. Pero el problema que en las crónicas, ¿verdad? Que así se conocen popularmente, son las que estamos acostumbrados a ver es en personas más jóvenes, personas muy jóvenes o personas de mediana edad, nunca en personas muy mayores. Y eso cambia todo el contexto, porque hay un capítulo muy importante en la geriatría que es la presentación atípica de las enfermedades. Y ahí es donde cambia y hace toda una diferencia, porque no es igual una diabetes en una persona de joven o mediana edad que en un adulto mayor. Y lo mismo la hipertensión y lo mismo cualquier otra enfermedad. Claro, y estamos los costarricenses viviendo muchísimos más años que en el pasado, ¿verdad? Exactamente. El grupo, fíjese usted que el grupo de 80 años y más, los de 80, 85, 90, 95, 100, 105 y 110 y más, eso no se veía antes, ¿verdad? Claro. Es decir, la esperanza de vida en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, eran escasamente 32 años, ¿verdad? En 1900. Imagínense, versus, ¿verdad? Hoy día que estamos casi en 80 años al nacer. Y si es a los 60 años, pues usted le suma ahí 23 años más, o 24, ¿verdad? Porque va aumentando, en los últimos años ha venido aumentando. Entonces le da un promedio de edad de 83, 84 años, versus 80 años al nacer. Y en lo mismo al grupo de 80 años que le da 7 años más, o 8, entonces queda 87, 88 años. Y ahí va, ¿verdad? El aumento en las esperanzas depende del grupo poblacional donde uno pertenezca. Entonces, claro que las enfermedades, la epidemiología de las enfermedades ha cambiado sustantivamente, ¿verdad? La presentación de las mismas,
el grado de los síndromes geriátricos como las caídas, como la incontinencia urinaria, incontinencia fecal, como los problemas de piel, úlceras por presión, problemas de Sí, y no solo la diversidad, ¿verdad?, en las enfermedades que presenta la gente ahora a estas edades avanzadas, sino la cantidad de demanda de pacientes que entonces está enfrentando ahora el hospital. Exactamente. Además de esta presentación diferente de las enfermedades, es el mayor número de personas que están demandando servicios, ¿verdad? Porque tenemos una población de 60 años y más de 530,000 personas. Y esto se va a aumentar en muy corto tiempo y va a llegar en el 2028, 30, casi a más del 1,000,000 de personas, ¿verdad? Entonces, está creciendo mucho. Si es el grupo 65, son más o menos alrededor de 380, 390,000 personas. Pero bueno, aquí sabemos ahora, hoy día, que después de la aprobación de la Convención Interamericana de las Personas Mayores por la OEA, que es ley en Costa Rica del año pasado, la ley 93-94, se establece que la edad del adulto mayor es de 60 años y más. Así es, doctor, y seguiremos conversando sobre este tema. Hablábamos de esta constante variación en las características de la población y las necesidades de la población adulta mayor en cuanto a su salud, y en el siguiente bloque de la entrevista vamos a hablar, bueno, entonces, ¿cuáles cambios se hacen necesarios para el Hospital Geriátrico y de Gerontología, el Blanco Cervantes? Así que quédese con nosotros, que cuando volvamos vamos a tener más de esa información. Ahora llegó el momento de conocer la agenda inclusiva para los próximos días, así que preste mucha atención. Así es, continuaremos con este tema al volver del corte. Ahora preste la atención a la palabra en lengua de señas que aprenderemos hoy. Ya casi estamos de regreso. Pintor. Estamos de regreso en Nexos. Esperamos sus dudas o comentarios a través de correo electrónico o a nuestra línea telefónica. Escríbanos a nexostv@gmail.com o llámenos al 2511-6949. Si se nos acaba de unir, le cuento que nos acompaña hoy Fernando Morales, director del Hospital Blanco Cervantes. Estamos conversando sobre los cambios en la prestación de servicios que está experimentando este centro médico para hacerle frente también a estos cambios en las necesidades de la población adulta mayor del país. Conversábamos sobre estos cambios, doctor, a la primera parte de esta entrevista, pero entonces, ¿qué necesita modificar el Hospital Blanco Cervantes para ajustarse a todos estos cambios que usted bien mencionaba anteriormente? Bueno, recordando que el hospital, como usted muy bien dice, Blanco Cervantes, que inicialmente fue el Hospital Nacional Antituberculoso, va a cumplir cerca de 70 años y tiene 41 dedicados a las personas mayores. Este hospital fue diseñado y construido para resolver una problemática de que en aquel entonces, en los años 40, 50, había en el país, que era la tuberculosis. Entonces se diseñó, se construyó para hacerle frente a eso. Pero era una enfermedad en una población mucho más joven que la de hoy. Entonces su diseño estuvo muy bien para esa población, pero estuvo muy mal para las personas adultas mayores, porque en los primeros 20 años, 25 años, el tipo de paciente que estábamos viendo era una persona de 60 años a 70, los más mayores, por así decirlo, o los de mayor edad. Pero resulta que hoy, en el 2017, estamos viendo 85 años promedio de edad, es decir, de 60 a 110 años, que es el de mayor edad que hemos tenido, y la problemática cambió, porque son personas con mucha edad, personas con muchas enfermedades, personas con grado de dependencia física y o cognitiva, ¿verdad? Y personas que no se valen por ellas mismas en su mayoría. Entonces el diseño se ha vuelto muy dificultoso. Eso en cuanto a infraestructura física, ¿verdad? Exactamente. Luego, en cuanto a la demanda, pues lógicamente la demanda creció, pero explosivamente, ¿verdad? Entonces nosotros hemos a través de los años, en los últimos 20 años, más o menos, diseñamos unos programas hacia la comunidad, porque entonces no dábamos abasto y entonces ideamos esos programas para ir a visitar a los pacientes
a la comunidad, a las personas mayores. Y también de una manera prevenir también, ¿verdad? La cantidad de prevenir, pacientes. y también como son personas que están muy enfermas, no pueden salir de sus casas, no tienen quien las traiga, a veces son pobreza y pobreza extrema, entonces es muy difícil. Entonces nosotros creamos este programa que ha crecido muchísimo también y ve 750 personas bajo la responsabilidad nuestra. En otras palabras, el hospital tiene 750 camas en la comunidad y dentro del hospital tiene 140 camas. Es muy pequeño para la grandísima demanda que tiene. Imagínense que nosotros trabajamos, nuestro servicio de emergencias trabaja solo horas hábiles. Y explico por qué solo horas hábiles. Porque la capacidad del hospital es tan pequeña que trabajando de 7 de la mañana y que las personas llegan a las 5 o a las 6 a hacer fila, porque prefieren pasar una mala noche, pero que se sienten más a gusto en el hospital, porque son, de acuerdo con lo que nos dicen, que son mejor tratadas que en los restos de los hospitales. Entonces prefieren aguantarse un dolor o una molestia hasta que fuera el día siguiente, porque sus experiencias en otros lados no han sido las mejores. Entonces, entonces nosotros arrancamos a las 7 en punto de la mañana y nos vamos hasta las 4 de la tarde. Y en esas horas, que son horas hábiles, el hospital se llena con la demanda de urgencias y la demanda de consulta externa. Entonces, abrir más tiempo es rechazar inclusive los pacientes, porque no tenemos capacidad. Por eso la urgente necesidad de ampliarlo y de fortalecerlo. Entonces, por un lado, ¿no? Luego la otra situación es que en los 70 años que tiene el hospital de existir, solo hay 2 quirófanos, ¿verdad? Claro. Y los servicios quirúrgicos han aumentado y no podemos ofrecer lo que se llama traumatología, ortopedia y traumatología, que es para atender todas las quebraduras, todas las fracturas de cráneo, etcétera, porque no habría dónde meterlos. No hay dónde. Y además que es una situación muy común, ¿verdad? Como usted bien lo decía, las caídas en personas adultas mayores. Muy frecuente las caídas y las fracturas. Claro, y más adelante veremos también, entonces, con estas necesidades que menciona el doctor Morales, ¿qué nos hace falta? Que está en proceso de estudio para ver si se pueden efectuar estos cambios. En la tercera parte de la entrevista vamos a conocer entonces cuál es la parte del proceso en que estamos y hacia qué aspiramos llegar para mejorar los servicios a las personas adultas mayores en los centros médicos del país. Estamos de regreso en Nexos, único programa de televisión en Latinoamérica dedicado de lleno a la población adulta mayor y las personas con discapacidad. Y hoy, si usted se acaba de unir, le cuento que estamos conversando sobre las necesidades de cambio del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología del Blanco Cervantes, así que hemos venido conversando con el doctor Fernando Morales sobre estos cambios que hacen falta para que se pueda brindar un mejor servicio a esta población, doctor. ¿Qué hace falta entonces? Porque está en proceso de estudio tanto ver la viabilidad de la ampliación del espacio físico del Hospital Blanco Cervantes y cómo también aumentar la cantidad de horas que se brindan servicios y, como usted también decía, inclusive el tema de los quirófanos. Entonces, ¿qué ha dicho la Caja? ¿Qué dice el Estado? ¿Es viable? ¿Y cómo poder hacer estos cambios? Bueno, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en un hecho inédito, aprobó el mes pasado, el mes de julio, perdón, en firme y directo, un estudio funcional para fortalecer el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Y eso lo constituye un hito porque no solo aprobó eso en firme, sino que aprobó también el plan de la red de servicios de geriatría y aprobó la política del adulto mayor. Realmente eso cambia mucho la historia, ¿verdad? Y yo personalmente me siento muy satisfecho porque nosotros hemos venido con estas falencias por más de 10 años porque la demanda es tan grande, ¿verdad? Y no hemos podido, ya no se puede hacer nada con la estructura tradicional porque habría que votarle y hacerla nueva, ¿verdad? Porque ya hemos hecho todas las remodelaciones habidas y por haber. Sí, las adaptaciones que se puede a la estructura actual. Todo lo que dio, las posibilidades ya están hechas. Entonces, la Junta Directiva instruyó
hacer un plan funcional, ¿verdad? Y lo que estamos esperando es que pronto salga a ver cuál es el resultado de ese estudio, si se va a poder ampliar ahí mismo o habrá que hacer en otro lado el hospital, ¿verdad? Porque recordemos que esto va en un creciendo, va en un aumento, ¿verdad? Y un aumento importante. Yo soy un ferviente convencido de que Costa Rica no solo necesita, sino que merece tener un hospital de geriatría de primer orden para las personas adultas mayores con servicio 24 horas, con servicios oportunos, especialmente para las personas de mayor edad, que son las que son más rechazadas en todos los otros hospitales, ¿verdad? Y eso sin mencionar que esto es acá en San José únicamente, ¿verdad? Las personas adultas mayores de las provincias más alejadas de la capital, por ejemplo, estamos hablando de que tienen que desplazarse, o ya sea en los centros médicos locales, que como usted bien decía, Claro, algunos no reciben la mejor atención en comparación al Hospital Blanco Cervantes, y estamos cubriendo una demanda de la gente que está más cerca del geriátrico, sí, ¿verdad? recordemos sí que el hospital es nacional, entonces cubre todo el país, pero desde luego que más favorecido es la gente del gran área metropolitana. Pero nosotros tenemos pacientes desde de Bribri, Talamanca, desde Puerto Jiménez, desde La Cruz, de todas partes por referencia, ¿verdad? Porque sí hemos formado suficientes geriatras y está en formación todavía más, 60 más. Tenemos 123 geriatras graduados y 60 más en formación que están trabajando ya en hospitales, y hay que reforzar esos hospitales para que todos los adultos mayores de costa a costa y de frontera a frontera tengan una atención diferenciada, especializada y oportuna. ¿Y cuándo se espera, doctor, que ya podamos empezar a ejecutar, una vez terminados estos estudios, empezar a ejecutar estos cambios? Bueno, yo espero, y es mi gran optimismo, de que sea lo más pronto posible, en el transcurso del año entrante, ¿verdad? Hacia finales del año, principios del otro, tengamos un cronograma, porque esto sin plazos es muy difícil de poderlo, ¿verdad? Como darle seguimiento. Tiene que tener plazos, cómo lo vamos a hacer, qué arrojan los estudios, ¿verdad? Cuál es la demanda, cuántas camas tendría que tener, cuántos quirófanos. Nosotros hemos propuesto 10, inicialmente nos dieron que con 8, pero en fin, ese tipo de detalles lo dará el estudio funcional. Sí, la idea es tener este cronograma pronto, ¿verdad? Para muy pronto, porque toda la ciudadanía lo necesita, lo espera, ¿verdad? El adulto mayor ve con gran simpatía poder abrir 24 horas, la familia de los adultos mayores también, ¿verdad? La comunidad. Y esto es, repito, una aspiración que Costa Rica merece, necesita y urge de tener, no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras, ¿verdad? Para el futuro y lo que está por venir. Pues ojalá que de verdad veamos pronto estos resultados, y también, bueno, adelantamos que en próximas ediciones estaremos conversando con el doctor sobre el Tratado de Geriatría y Gerontología, que busca no solo mejorar los servicios a nivel de infraestructura, sino que los profesionales de la salud que trabajan con los adultos mayores estén más y mejor capacitados. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, y estaremos pendientes de estos cambios que están por venir y de cuándo se ejecutarán. Gracias por acompañarnos, más bien a usted. Y ahora pasamos a otro tema. En ediciones anteriores de Nexos conocimos los beneficios de la arte terapia, como mejorar la autoestima y también las funciones motoras. Hoy Mónica Ventura nos cuenta cómo practicar el arte terapia desde la casa y obtener todos estos beneficios desde la comodidad de su hogar. Hola, mi nombre es Mónica Ventura Pozuelo, yo soy licenciada en psicología y tengo una maestría en arte terapia, y hoy voy a estar demostrando una técnica que pueden hacer en casa. Los beneficios de esta técnica son numerosos, pero lo principal es que permite que saquemos aquellas emociones que tal vez tenemos bloqueadas, que tal vez no salen siempre, para poder transformarlas y salir pensando más positivo. Los materiales que se utilizarán en esta técnica son pinturas de cualquier marca, un pincel, plástico para cubrir alimentos y lienzo, papel acuarela u otro tipo de papel grueso que soporte bastante pintura. Bueno, entonces vamos a comenzar con la actividad de hoy. Lo principal es comenzar pensando en aquellas emociones que quieren dejar ir. Puede ser enojo, puede ser furia, tristeza, lo que a ustedes les esté sucediendo. Y pensar en colores que representen esas. Vamos a comenzar tirando pintura de aquellas emociones que ustedes sienten que quieren expresar hoy o que quieren transformar hoy.
Recuerden no preocuparse por el resultado final. Lo importante de la arteterapia es sacar aquello que tenemos adentro para afuera para luego poder transformarlo. Entonces no importa el resultado final, sino el proceso. Entonces con una brocha o un pincel comienzan mezclando todo aquello que ustedes quieren dejar ir el día de hoy. Y una vez que tengan eso listo, guardamos el pincel y pensamos en qué podría ser la solución. Entonces ya este es el problema. Vamos a respirar profundo y pensar qué podría ser la solución. Para mí en este caso va a ser encontrar un balance en mi vida con el estrés y voy a pensar en colores que representen ese balance. Y ahora comenzamos a tirar. Aquí pueden usar todo tipo de pinturas que ustedes quieran, pero que representen aquello que ustedes sienten que podría ayudar a su situación presente. Todo aquello que necesitan para sentirse mejor, más en contacto con ustedes mismos. Ok, perfecto. Una vez que tengamos una buena cantidad de pintura, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un plástico, que es el plástico que se utiliza para guardar alimentos. Puede ser cualquier tipo de plástico y lo vamos a poner encima de la pintura que ustedes crearon. Ahora, la idea es que ustedes estripen todas estas cosas que ustedes pusieron. Entonces ahora vamos a estripar estos colores hasta que se sienta como ustedes lo quieren ver. Pueden inclusive seguir agregando colores si es necesario. Y luego levantamos el plástico. Y bueno, terminamos. Y terminamos inhalando, pensando aquello que queremos atraer a nuestra vida. En mi caso sería balance. Y exhalando el estrés o lo que ustedes quieran dejar ir. Y terminamos con la actividad de hoy. De esta forma cerramos la edición de hoy. Qué dicha que nos acompañó. Recuerde que Nexos tiene varios horarios de transmisión, así que son muchas las opciones para sintonizar nuestra edición semanal. Le esperamos en nuestra página en Facebook, Nexos Canal 15. En Nexos promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido.